Muchas gracias por la presencia. Para mí es muy importante poder participar en este evento. Ustedes saben que el evento es uno de los más importantes aquí en el Perú, que se desarrolla cada 2 años. Y necesitamos fortalecer este evento, que puede ser bien representativo fuera del país. Quiero agradecer también a Conimera por la presentación, por la invitación para presentar el trabajo. Bien, voy a hablar sobre temas que creo que van a encajar en todos los asuntos que ya fueron tratados. Para eso necesitamos hacer un pequeño repaso. ¿Cuál es nuestro potencial hidroeléctrico aquí en Perú? Podemos observar, por ejemplo, en la cuenca del lago Titicaca tenemos casi un poco más de medio giga, ¿cierto? Para el lado del Pacífico, próximo a 30.000. Para el lado Atlántico, 176.000 megavatios. Esos son resultados de un estudio que se ha desarrollado en los años 70 en convenio con el gobierno del Perú y el gobierno alemán. Eso significa que nuestro potencial hidroeléctrico, sumando, sería en torno de los 200.000 megavatios. Yo no sé, tal vez desde los años 70 se haya reducido, yo no sé, porque acabamos de escuchar, por ejemplo, otro valor de nuestro colega. En fin, lo que quiero mostrar para ustedes es que existe una gran oportunidad. Eso significa, para mí, que tenemos un potencial que equivale más o menos a 245 veces la potencia en Mantaro, a 14 veces la central en Itaipú, o a 9 veces la central en Tres Gargantas en China. Es importantísimo resaltar esta capacidad que tenemos en el Perú. Solamente contabilizando la potencia hidroeléctrica, es decir, energía proveniente de centrales hidroeléctricas, tenemos alrededor de 2.600 megavatios. Previsto hasta el año 2022, tenemos, o vamos a tener en todo caso, alrededor de 12.000. Opa, pero tenemos todo esto que está sobrando. Eso significa que estamos apenas utilizando 7% de nuestro potencial. Eso significa que es un país rico. Muchos países en Europa, por ejemplo, no las tienen ese potencial. Bolivia mismo no las tiene, Chile no las tiene, Brasil está buscando. Entonces, esta es una presentación que lo he cogido del ingeniero Antúnez, en donde quiero resaltar aquellas 3 interconexiones que ya los han mencionado, como les decía. Por ejemplo, con Ecuador, con Brasil, con Chile, y podemos adicionar los siguientes. Por el lado de la región de Amazonas, para el lado del Atlántico, digámoslo así, se tiene previsto para el año 2022 instalar más o menos alrededor de 7.000 megavatios. Esto significa que vamos a estar más próximo para el lado de Brasil o para el lado de Bolivia. Vean ustedes, por ejemplo, en Brasil, en 2015, es decir, para este año, tenemos una demanda de 89.000. Para el 2024, eso se incrementa para 125.000. Y vean que del 23 al 24 subió 5.000, que es correcto, lo que ya vinieron diciendo, que efectivamente se necesita la potencia instalada total en Perú para un año en Brasil.
Si pensamos, por ejemplo, para China, imagino que los valores son más absurdamente interesantes. Bolivia, en la actualidad, tiene previsto, o tiene una potencia, una demanda, mejor dicho, alrededor de 3.000 megavatios. Chile, alrededor de 20.000 megavatios. En la actualidad existen las interconexiones entre los países vecinos, es decir, Uruguay, Brasil, Brasil con Paraguay, Brasil con Argentina, Paraguay con Argentina, Argentina con Chile, Perú con Ecuador, que no es propiamente dicho una interconexión, ¿cierto? Ecuador, Colombia. Guste a quien no guste, vamos a tener que tener las interconexiones entre Perú y Chile, porque es un avance, es una necesidad, es negocio. Todos se benefician, aun cuando en el Perú no se consuma el excedente en el otro lado. A cambio, son los pagos, es el dinero. Entonces, de cualquier forma, siempre se van a beneficiar ambos sistemas o ambos países interconectados. La idea o la gran pregunta, en todo caso, es ¿qué tecnología vamos a utilizar para esas interconexiones? El ingeniero Mayolo mencionaba, por ejemplo, que no se podía aprovechar la máxima capacidad que tenemos complementariamente para generar tanto en Ecuador como en Perú debido a la interconexión CA. Yo lo veo como una limitación. Bien, entonces, si las interconexiones fueran a través de corriente alterna, los sistemas, ya sabemos que la potencia puede ser regulada a través de esa simple ecuación y quien va a definir principalmente es la reactancia de la línea. Frente a una eventual falla en uno de los lados del sistema, vamos a tener que afectar al otro, necesariamente. Vamos a tener los dos sistemas dependientes. Si tuviéramos una falla en el lado del Perú, va a afectar a Ecuador, inclusive puede propagarse hasta Colombia. No tenemos ningún control efectivo sobre la potencia, sobre el flujo de potencia activa. El sistema es vulnerable, es decir, la interconexión es vulnerable cuando es en AC, en corriente alternada. Existe la otra opción, que es la corriente continua. A través de la corriente continua podemos interconectar varios sistemas asíncronos, cargas aisladas, plataformas de generación eólica o líneas extremadamente distanciados o sistemas extremadamente distanciados. Pero veamos qué cosa podemos conseguir con corriente continua. El flujo de potencia es controlada de forma versátil. Es un firewall, es un cortafuego. Cualquier defecto en uno de los sistemas no va a propagarse fácilmente al otro lado. Es como un bombero que va a estar listo para apagar fuego, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nos va a permitir controlar el flujo de potencia. Podemos decir, inclusive, invertir el flujo de potencia. Podemos maximizar la transferencia. Los sistemas van a operar de forma independiente. Eso es importantísimo. Por otro lado, ¿cuáles son las opciones en corriente continua? Veamos. Tenemos aquel clásico que hoy en día está dominando el mundo. China, Brasil, Canadá. Aquello que funciona muy bien. Dicen que, por ejemplo, el tiristor, cada vez cuando es como el vino, cuanto más años tiene, es mejor. Dicen que la tecnología de tiristor también tiene ese comportamiento. Y eso se ha comprobado allá en la primera interconexión DC en Brasil. La otra opción es
la tecnología VSC. Es decir, son dos tipos de conversores que se pueden comportar como fuente de corriente o como fuente de tensión. Entonces, si tenemos fuente de corriente, es como una máquina de inducción que necesita control de tensión en sus terminales. Si es fuente de tensión, es como una máquina síncrona, solo que sin masa. Entonces no tenemos problemas de estabilidad dinámica, por ejemplo, electromecánica, perdón. Veamos cómo es el clásico. Como les decía, compuesto por tiristores, ¿cierto? Es la que funciona muy bien, puede transferirse en altísimas potencias. China está preparando para más o menos 1100 kilovoltios. En Brasil estamos trabajando con más o menos 800 kilovoltios. Una variante de esa tecnología, por ejemplo, para reforzar la cuestión operativa, la cuestión técnica, reforzar la operación correcta de ese sistema, por ejemplo, es colocarle un capacitor entre el puente conversora y el transformador, ¿cierto? Esta es una diapositiva media aburrida porque está lleno de letras y que no se puede leer, algunas son muy pequeñas. En fin, lo que quiero resaltar es que vean ustedes en los últimos años, por ejemplo, las tecnologías de corriente continua que se viene aplicando. Quiero resaltar también la diferencia entre ambas tecnologías, fuente de corriente, fuente de tensión, es que no se comportan de la misma forma en un sistema eléctrico. Por ejemplo, fuente de corriente tiene problemas de fallas de conmutación. ¿Por qué? Porque necesita soporte de tensión. Es como una máquina de inducción, como les decía. Ya el conversor con fuente de tensión, él puede inclusive interconectar sistemas pasivos con potencia de cortocircuito cero. Muy bien, vamos a dar una chequeada entonces dentro de la tecnología del VSC. Veamos, estos son ejemplos que ya funcionan, existen. De 2 niveles, cuya tensión está lleno de armónicos, hay que utilizar filtros, ¿cierto? De 3 niveles, que reduce las pérdidas, reduce el contenido de armónicos, pero no de la forma deseada. Y recientemente tenemos la tecnología VSC basado en conversores multinivel. Eso significa que a más módulos podemos sintetizar una tensión CA, inclusive senoidal. No requiere filtros. Podemos dar una checada entre las ventajas o las desventajas entre ambas tecnologías, 2 o 3 niveles y multinivel. Veamos, en la actualidad hasta 300 megavatios y control PWM, necesariamente. Las pérdidas altísimas, 2 a 4% por conversor. Necesita filtro de armónicos. Ya la tecnología multinivel, por ejemplo, el ejemplo que les he mostrado, que está instalado en Estados Unidos, es más de 200 niveles por cada fase. O sea, la tensión sintetizada es senoidal, a baja frecuencia, por tanto, las pérdidas son bajísimas, que puede competir con la tecnología convencional y no necesita de filtros. ¿Cuáles son las tendencias? Veamos, es que los conversores de 2 o 3 niveles para corriente continua, para transmisión de altas energías en corriente continua, se van a parar de fabricar. Eso es la tendencia. Y van a ser sustituidos por conversores multinivel. ¿Por qué? Ellos, como les decía, pueden ser aplicados a altísimas potencias para transferir 2 gigas, por ejemplo. Y por lo tanto puede competir con el HVDC clásico. La diferencia es que entre el clásico y estos conversores que estoy mostrando, controlamos, además de la potencia activa, la potencia reactiva, de forma independiente en los terminales. Ya con el clásico no puedo controlar la potencia reactiva.
Como ejemplo, para el LSC de los últimos años, ¿cierto? El complejo Madera, que interconecta en más o menos 500 kilovoltios una línea de transmisión de más de 2.000 kilómetros, con una potencia, quiere decir, la potencia nominal de ese conversor, de esa línea de transmisión, es un poco más de 6 gigavatios. Aún tenemos algunos problemas con esa línea, principalmente con el bipolo 2. Son de diferentes fabricantes. En un terminal ABB, en el otro Alstom. Entonces existe una cierta incompatibilidad en el sistema de control. El otro gran proyecto que ahora mismo estamos haciendo los análisis, ¿cierto?, es el Belo Monte. Más o menos 800 kilovoltios. Más de 2.000 kilómetros, son 2 bipolos. Ahora mismo se está efectuando los estudios del bipolo 1. Bipolo 2 se va a licitar probablemente este año. Esa figura son los modelos en el ATP. Algunos resultados, digamos, solamente para mostrar. Corriente continua, no es que sea continua, puro, tiene ripple, necesita reactores de alisamiento para mejorar, pero lo que estoy diciendo es que da para controlar la potencia activa, la potencia reactiva, las tensiones en los terminales. Puedo invertir el flujo en un determinado instante. Y eso se tiene que preparar, o sea, eso no es un cuento chino. Esas tecnologías tienen que estar preparados para invertir. Esos análisis los estamos haciendo. Finalmente, puedo decir que el corriente continua tiene ventajas tremendamente superables a corriente alternada. Todo bien, podrían decir el costo es muy caro, pero las ventajas, los beneficios y el costo que se paga cuando esa interconexión que están pensando va a ser Perú, Ecuador, Colombia en 500 kilovoltios, el día que se caiga esa línea, vamos a pagar caro. La tecnología basada en conversores de fuente de tensión tiene ventajas tremendas sobre conversores fuente de corriente. Como les decía, el primero controla potencia activa y reactiva. Es una maravilla. Es una maravilla para mí. Ya el otro necesita el soporte. Es decir, Perú, si queremos transferir, por ejemplo, 2.000 megavatios para Chile, que obligatoriamente va a tener que ser en corriente continua, necesitamos que la potencia de cortocircuito sea por lo menos 2.5 veces la potencia que pretendemos transferir. Para todas las condiciones, inclusive para N-1. Y si no, vamos a tener problemas. Entonces, esas son las ventajas. Y por último, los conversores fuente de tensión basados en conversores multinivel tienen un futuro tremendo. ¿Por qué? Inclusive, se tiene algunas pruebas de interruptores para corriente continua. Eso rompe, digamos, aquella barrera que nos limitaba. Muchas gracias.